Puedes tomar tu lugar y dispongámonos, hermanos. Yo estoy seguro que Dios nos va a hablar en esta noche. Estoy seguro que lo que hoy aprendimos, que lo que hoy vamos a hablar, que lo que hoy vamos a recibir en este lugar, viene de Dios. Dios sabe que oramos y le pedimos al Señor con ruego, con súplica, de que Él nos dé la palabra, la enseñanza. No, no improvisamos, de verdad. Podría hacerlo. Hablaba con un pastor un día de estos y él me decía de un predicador que ellos llevaron y que ya no lo van a volver a llevar más, me dice, porque él lo que llegó fue a hacer un conversatorio nada más. Dice, claramente se podía ver de que él no se había preparado, de que él no había escudriñado, que no traía una palabra que ayudara al pueblo. Pero hermanos, por lo menos este no es mi caso, y yo sé que de los que aquí predicamos no es el caso. Bueno, hermanos, vamos a abrir entonces, bueno, abrir no, si usted va a tomar nota, el tema se llama propósito y función del Espíritu Santo. El propósito y la función del Espíritu Santo. Hay tantas cosas que se piensa que son del Espíritu, pero que no son del Espíritu, aunque parezca que son del Espíritu. El Espíritu Santo, que es el mismo Señor, porque la Biblia dice que el Espíritu es el Señor, y que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tiene un propósito y tiene una función. De la misma manera que Cristo vino al mundo a dar su vida, a morir, para que todos nosotros y todos los hombres que creyesen tengan vida eterna, el Espíritu del Señor también, hermano, ha venido. El Señor, el Espíritu, es Cristo que ha venido en espíritu a morar a nuestros corazones, pero Él vino a algo. Cuando Él entró al templo, en aquel templo, Él entró a algo. Él no entró por entrar, Él entró a ese templo y entró a algo. Cuando hay una parábola, hermanos, o una no sé, una comparación una figura, un tipo, en la Biblia del palacio que guarda el hombre fuerte, se dice que uno más fuerte entra y entra algo también. No entró por entrar, entró a limpiar la casa, a barrer la casa, a limpiar la casa. Y entonces, hermanos, todas esas cosas que son figuras, que son tipos de lo que el Señor hoy quiere hacer. La obra del Espíritu no es algo externo. No es que no suceden cosas externas, pero la obra de Él no es externa, es interna. Y tiene que ver con el propósito de Dios, con algo que Dios se propuso en sí mismo. Y entonces ojalá que Dios nos ayude, me ayude, y que usted pues disponga el corazón de verdad para entender. Entonces les decía que la función del Espíritu no es llenarnos para que hagamos algo. La función del Espíritu Santo no es llenarlo a usted para que usted haga algo. No. La función del Espíritu es llenarnos a nosotros para cambiarnos. Más bien la función del Espíritu es hacer algo en nosotros, en primer lugar. Y no es, hermanos, que nada más Él viene para que nosotros hagamos algo. Me parece que ese ha sido el entendimiento que algunos han tenido, y por eso el Señor, previendo eso, dijo: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y hicimos lo otro,
y Él les va a decir: yo a ustedes no los conozco. Hermanos, si a usted le pregunta a alguien ¿cuál es el propósito de Dios para usted? Usted tiene la respuesta. Usted sabe cuál es el propósito de Dios para usted. Si no tiene la respuesta, ponga cuidado, hermano. Porque Dios está enfocado en el propósito de Él, no en el de nosotros, sino en el propósito de Él. Y entonces entender el propósito y el proceso para que se lleve a cabo es lo más importante. Entender el propósito y el proceso para que este propósito se lleve a cabo es lo más importante que nos quiere enseñar y que nos quiere aplicar el Espíritu Santo. No es, hermanos, que hablemos lenguas, nada más. Las lenguas, hermano, siempre me hago la pregunta, ¿cuáles son las lenguas angelicales? Y si alguien dice que habla lenguas angelicales, ¿cómo él sabe que esas lenguas que está hablando son angelicales si él nunca ha escuchado a un ángel? Cuando yo veo la Biblia, los ángeles que venían y se aparecían, hermanos, esos ángeles hablaban en el idioma que las personas entendían. Y el lenguaje, lo que ellos hablaban, tenía que ver siempre con Cristo. Entonces los ángeles, las lenguas angelicales, no son lenguas inteligibles, no son lenguas que no se pueden entender, son lenguas que se entienden. Ellos siempre van a hablar de Cristo. ¿Y cuáles son las otras lenguas? Las lenguas, hermanos, del Espíritu. Las lenguas, hermanos, del Espíritu son las lenguas que exaltan a Cristo y que son entendibles también. Porque si alguien, hermano, habla y no interpreta lo que habla, entonces los que estamos oyendo, imagínense, hermanos, que aquí se suba un ruso, ese idioma de los rusos que es tan rarísimo, hermanos, o de los árabes, y que se suba a predicar en el idioma de ellos, en la lengua que ellos hablan. Todos ahí abajo estaríamos sentados diciendo: ¿qué estará diciendo este? ¿De qué estará hablando este? No entendemos nada. Por eso, hermanos, las lenguas del Espíritu no son lenguas que no se pueden entender, son lenguas que se entienden. Las lenguas angelicales son lenguas que se entienden. No podemos andar diciendo que esas lenguas son espirituales nada más porque nadie las entiende, porque entonces no tiene ningún sentido. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque pensamos que esa es la función del Espíritu Santo, que yo hable en unas lenguas rarísimas aunque no me entienda nadie, y que me invente que son angelicales aunque yo ni sé cómo es que los ángeles hablan. Yo no sé usted, yo nunca he escuchado a un ángel hablar, ni me interesa tampoco. Si Dios quiere mandar un ángel para hablarme, ok, pero yo lo que quiero es que me hable el Espíritu del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que les hable el Espíritu Santo? Pues que a veces seguimos con las idolatrías, ¿verdad, hermanos? Algunos se impresionan con los ángeles. ¿Por qué nos vamos a impresionar con los ángeles? Los ángeles, hermanos, son consiervos de nosotros. Nos tiene que impresionar Dios, el Señor, el Espíritu del Señor. Que sea Él el que nos hable. Y entonces, hermanos, cuando estamos hablando de entender el propósito y el proceso para que se lleve a cabo, es lo más importante que nos quiere enseñar y aplicar el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Cuando Jesús, hermanos, estaba prometiendo al Espíritu Santo, Él dijo: cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad, ¿cierto? Y Él les enseñará todas las cosas, ¿cierto? Él dijo: tomará de lo mío y os lo hará saber, o sea, se los aplicará a ustedes. Todo eso, hermano, tiene que ver con el propósito del Señor. Y si usted, mi hermano, hoy puedes entender el propósito, eso debería gobernar nuestras vidas. Eso debería, hermano, ser tu prioridad, que
te levantes pensando en eso, que te acuestes, que diariamente que estés caminando y usted esté con eso metido entre hasta los huesos. El propósito de Dios, yo tengo, el Espíritu de Dios quiere cumplir en mí su propósito. Él ha venido para que yo experimente el propósito de Dios. Y entonces, mis hermanos, el propósito y el proceso se nos revela en la Biblia. En el libro, vamos a ir al libro de Filipenses y ahí lo vamos a ver, hermanos. Ahí se nos revela el propósito y el proceso. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Le pregunto, hermano, ¿usted tiene ese sentir? Porque aquí dice que que nosotros tenemos que tener este sentir. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, el cual, y aquí nos comienza a mostrar cuál es ese sentir o cuál es el propósito de Dios. Dice, el cual, hablando del Señor, siendo en forma, ¿cómo era Cristo? ¿Cómo era Jesús? En forma de Dios. O sea que él tenía la misma forma de Dios. Lo que es igual a decir que Jesucristo, que Jesús era Dios. Él era Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma. Vean que ya llevamos 2 veces la palabra forma. Dice que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿De qué tomó forma? De siervo. O sea, él era Dios, él tenía la forma de Dios, él era como Dios, porque él era Dios. Pero un día, hermano, él toma la forma de un siervo, del siervo. Realmente él toma la forma de esclavo. Él se hizo esclavo. Él no vino a copiar a nadie. El modelo para él hacerse esclavo no fue ningún hombre de los pasados, porque ninguno llenaba esa característica tan importante. Él es el siervo, el esclavo. Tomó forma de esclavo. No era como, él no se parecía, él no era como Josué, ni como Moisés. Él no era, hermano, como Abraham, ni como Isaac, ni como Jacob. Él no era como Daniel, no, hermano. Esos estaban apenas medio entendiendo. Este tomó la forma. Si nosotros queremos, hermanos, entender el propósito del Señor, nosotros tenemos que hacernos siervos también. Tenemos que tomar la forma de un esclavo. ¿Se acuerdan que la semana pasada o antepasada yo estuve predicando cuando hablé de que el Espíritu es el Señor y que nosotros nos tenemos que hacer sus esclavos? Que nosotros nos tenemos que rendir a Él. Que nosotros nos tenemos que someter a Él. Él tomó forma de siervo, Él se hizo esclavo. ¿De quién se hizo esclavo? Jesús. Estamos hablando, hermano, de que Él, siendo en forma de Dios, se hizo un esclavo. Se hizo Jesús. Jesús es el hombre, la persona, el hombre natural, el hombre con cuerpo físico más bien. Él se hizo un hombre. Aquí dice, mire cómo lo dice.
Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice el verso 7, hecho semejante a los hombres. Vean, pueden ver, hermanos, pueden ver el proceso de Jesús como para atrás. Él es Dios. Él toma forma de siervo. Él viene como para atrás. Está, en vez de ir ascendiendo, más bien está descendiendo. En su forma, en su naturaleza, Él es Dios, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que tomó la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, como usted y como yo. Seguimos. Versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Eso es, hermanos, lo que nosotros todos tenemos que hacer. Humillarnos. Humillarnos. Bajo la poderosa mano del Señor. Él se hizo, cuando Él se humilló, es que Él tomó la forma de siervo. Se hizo un esclavo. Esclavo del Espíritu. Jesús, cuando Él anduvo en la tierra, Él no era Jesucristo. Si ustedes buscan en la Biblia, se van a dar cuenta que los escritores, como 2 o 3 veces los apóstoles, le llamaron o hablan de Jesucristo, pero ellos nunca lo llamaron Jesucristo. Ellos lo llamaban Jesús, su Señor, Mesías, Maestro, etc. Porque Jesús es la parte de hombre, de esclavo, y Cristo es la parte celestial, gloriosa. Ahorita vamos a entender esto. Dice el versículo 8, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo 8 de lo que nos habla a nosotros es de la esclavitud de Jesús. De la esclavitud que Él tuvo hacia el Espíritu Santo. O sea, si preguntamos, ¿de quién fue esclavo Jesús? Del Espíritu Santo. Él se hizo esclavo del Espíritu de Dios, que también es el Padre, que moraba en Él, que había venido, que lo recibió cuando Él fue bautizado en el Jordán. A partir de ese momento, Él ya es un hombre y ahora es esclavo del Espíritu Santo. Pero vean lo interesante, lo que sigue diciendo, hermanos. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, el que era Dios ahora se hizo, tomó forma de siervo. Jesús era el esclavo verdadero, el siervo verdadero. Así Él se hizo al Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, ser un esclavo es estar dispuesto a obedecer al Señor hasta la muerte, hasta que muramos. Pregunto, ¿usted está dispuesto? ¿Usted está dispuesta? Porque dice que se hizo obediente hasta la muerte. El que había sido Dios, como Dios, Él no podía hacer eso. Eso solo lo pueden hacer los esclavos. Eso solo lo pueden hacer los siervos, los esclavos. Eso nos toca a nosotros. Eso tiene que ser usted y eso tengo que ser yo. Algunos piensan, hermanos, que Jesús hizo algo y que ya yo no tengo que hacerlo.
Que Él vino, hermanos, a hacer todo para que yo no lo tenga que hacer. Que Él murió en la cruz para que yo no muera. Algunos dicen, Él murió en nuestro lugar. No, Él no murió en nuestro lugar. Él sí murió por nuestros pecados, pero no murió en nuestro lugar. Nosotros tenemos que morir, y eso es lo que mucha gente no quiere. La obediencia, o sea, si vamos a definir a un esclavo o a un siervo, lo que define a un esclavo o lo que define a un siervo es la obediencia. Una obediencia continua, obediente hoy, obediente mañana, obediente pasado mañana, obediente este año, obediente el otro, obediente el otro, obediente el otro y obediente el otro, hasta que se muera, hasta que llegue el momento. Por eso es que Pablo, cuando estaba para morir, dijo: he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Hasta el día de su muerte Él tuvo que luchar, Él tuvo que vencer, Él tuvo que guardar la fe, Él tuvo que ser también un esclavo del Señor, un esclavo del Espíritu, para que el Señor pueda cumplir en nosotros el propósito. Y entonces, hermanos, cuando el Señor se humilla hasta lo sumo, entonces Él es exaltado hasta donde ya no se podía más. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él se le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Nadie es más que Él, nadie lo supera en nada. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Pero todo eso, hermanos, fue porque Él se sometió a un proceso, al proceso, hermanos, del Espíritu Santo. ¿Acaso que el Espíritu Santo es para que yo caiga acostado? Yo he visto asientos, yo mismo he caído acostado. ¿Y acaso que eso, hermano, lo transforma a uno? ¿Acaso que uno es transformado? Yo he visto a mucha gente caer. Me acuerdo que una vez estuve en una iglesia, hermano, donde el que estaba dirigiendo decía: mire, los está moviendo por allá. Y entonces un grupillo por allá se caía. Uy, mire, ya no está allá, ahora está allá. Y se está moviendo por allá. Y ya no está allá, ahora está por allá. Y por algunas partes del auditorio nunca pasó nada. Eso es una herejía. Eso es un engaño. La obra de Él es interna, es espiritual. Yo apenas me voy introduciendo, hermanos. Y entonces, hermano, cuando Él toma forma de siervo, hermano, es que Él es exaltado. Si Él no toma forma de siervo, Él nunca hubiera sido exaltado. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar forma de siervo. Porque cuando nosotros tomamos forma de siervo, nosotros nos hacemos sus siervos, su sierva. Entonces el Espíritu va a obrar en nosotros el propósito que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso le hice la pregunta: ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios para usted? Pues el propósito de Dios para nosotros no es algo, hermano, que Él improvisó. La Biblia dice que Él es algo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Se propuso que usted y que yo fuéramos también exaltados juntamente con Cristo. ¿Qué es la exaltación? La exaltación es llevar al hombre a la misma naturaleza de Dios, a que seamos semejantes a Él. Ya solo eso, hermanos, tiene que causar en usted un sentido de impotencia y decir: pero eso no se puede. Sí, no se puede, hermano. Por eso tenemos alegorías, parábolas en la Biblia, analogías, como por ejemplo una vasija que la hacen, que un artista, porque las vasijas las hacen los artistas o los artífices, un artista, y ese artista toma un poco de lo que hacen ¿cómo se llama? La vasija. Él la hace. Tomó un poco de arcilla que no tenía forma, que no tenía nada,
Y de la arcilla se formó una hermosa vasija. La vasija no se podía formar solo, necesitaban las manos de un artífice, de un artista, de alguien, hermanos, sí, artista. Y nosotros somos como la arcilla, como un poco de tierra. Eso es el hombre, hermano. Así es como el Señor nos encuentra a nosotros. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros morimos, si el hombre muere, se convierte en polvo, en tierra, en arcilla. Y cuando el Señor, hermano, ve este mundo, lo que Él ve es un poco de arcilla, nada más. Y entonces Él tiene que comenzar a tomar esa arcilla, esa arcilla que es cada persona que todavía el Señor no, que esa persona todavía no se ha convertido o no se ha conformado o que no se ha dispuesto a ser esclavo. Porque cuando el hombre se dispone para ser un esclavo del Espíritu, él toma la arcilla que es usted, que soy yo, y él comienza a darle forma a esa arcilla o a esa arcilla, hasta hacer de esa arcilla un vaso de honra, un vaso útil. Pero el hombre, mi hermano, sin Cristo, el hombre es un poco de arcilla. ¿Qué era Adán antes de ser Adán? ¿Acaso no era un poco de tierra? Es posible que ya fuera un ser y que Dios le dio la forma de su hijo, porque Dios lo hizo conforme a su hijo, lo formó. Dice que formó del polvo de la tierra. Lo que nosotros no queremos aceptar, hermanos, es que nosotros, el hombre sin Cristo, es un poco de polvo, es un poco de tierra, es un poco de arcilla. No, pero yo camino y yo hablo. Dios no puede, Dios no ve eso, hermanos. Cuando Dios ve al ser humano, lo que Él ve es arcilla. Y ese ser humano, Él dice, tengo que hacerlo, tengo que formarlo a la imagen de mi hijo. Ahorita vamos a entender más de esto, hermano. Por eso es, mi hermano, que si nosotros no nos rendimos, nosotros vamos a seguir siendo el poco de tierra, el poco de arcilla. Y ahí habrán, hermanos, bacterias y habrán lombrices y habrá todas esas cosas que se mueven en la tierra. Y entonces el hombre va a estar bajo esclavitud, pero no bajo la esclavitud del espíritu, sino bajo la esclavitud de otra naturaleza. Vicios, temores, malas costumbres, malas mañas, miedos, enfermedades. Y ahí podemos seguir la lista, hermanos. Mira, entonces Filipenses capítulo de lo que nos habla es del proceso. Jesús fue glorificado. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros no deberíamos de estar pensando que nosotros tenemos que glorificar al Señor? Ahora, el que tiene que ser glorificado es usted y yo. Ya Él está glorificado. Ya Él fue exaltado hasta lo sumo. Pero recordemos, hermanos, que Filipenses dice que antes de que Él fuera exaltado hasta lo sumo, Él se humilló hasta lo más bajo. Él tomó forma de siervo, tomó forma de esclavo. Aquí dice claramente en Filipenses, hermanos, que por cuanto Él tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, aquí dice, hermanos, que por eso fue que a Él lo exaltaron también hasta lo sumo. Aquí lo dice. ¿Quieren verlo de nuevo? Veámoslo. Dice en el versículo 8, Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Qué es humillarse? ¿Sabe qué es humillarse, hermanos? ¿Usted entiende qué es humillarse?
Humillarse, hermano, no es que nos vengamos aquí y nos tiremos de panza ahí en el suelo. No es, yo no voy a decir si está malo o está bueno que nos tiremos de panza. Eso no es humillarse. Humillarse es, hermanos, llegar al punto de decir: yo no puedo ser como Dios. Yo no puedo cambiar. Yo no sé cómo cambiar. Pastor, usted está diciendo que Jesús hizo eso. Jesús, hermano, lo que hizo fue hacerse dependiente en un 100% del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí, hermanos, que estando en esa condición de hombre, dice que se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente. La humillación tiene que ver con la obediencia. La humillación es un asunto de aquí de adentro, del corazón. La humillación, hermanos, tiene que ver con estar dispuestos a vivir para el Señor al precio que sea. Pablo decía: yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ejemplo. No, él no era prisionero del diablo ni de los demonios. Él se convirtió en un prisionero de Cristo. Hoy, cuando estaba leyendo eso, hermanos, ahí en Efesios, y llegué a esa, dice Pablo: yo, Pablo, prisionero de Cristo por ustedes los gentiles. Inmediatamente el Señor me paró y me dice: ¿tú estás dispuesto a ser un prisionero también? Hermano, usted no sabe la reacción que hay adentro, que hubo adentro. Porque sí, yo dije que sí, sí, Señor, pero hermano, comienza una reacción adentro de lo que obra en el hombre. Es que nosotros, hermano, nuestro cristianismo ha sido un cristianismo, hermano, de sensualidades. Pablo lo llama otro evangelio. El evangelio, hermanos, el evangelio verdadero tiene que ver con que el hombre se humille al Señor para que Dios cumpla en él el propósito de él. Si nosotros, hermanos, toda nuestra vida cristiana la basamos en los libros del Antiguo Testamento o los evangelios, no estamos entendiendo. Nosotros deberíamos de leer estas cartas de Pablo. Nosotros deberíamos de pedirle a Dios que nos alumbre los ojos del entendimiento para ver lo que Pablo escribe acá, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Porque, hermano, si nos vamos al Antiguo Testamento, lo que nos vamos a encontrar ahí son tipos, sombras, figuras y promesas o profecías. Más que todo profecías acerca de la venida del Mesías. Si nos vamos a los 4 evangelios, hermano, lo que nos vamos a encontrar en los 4 evangelios es promesas, promesas y el cumplimiento, hermano, de los tipos y de las sombras. O sea, Jesús cumplió todos los tipos y sombras de los que nos habla el Antiguo Testamento. Y entonces la mayoría que nos vamos a encontrar en los evangelios son promesas. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, yo les enviaré el Espíritu Santo. Ven, eso es una promesa. Él prometió eso. No se muevan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Ya Él terminó con los tipos y con las sombras, con las ceremonias, con los ritos, con las figuras. Ya Él terminó, hermano, con las comidas, con las bebidas. Tenemos, hermanos, un evangelio de comida, de bebida, de guardar días. Hay una secta, hermano, que dicen que el sábado es el día de reposo. Hay otras sectas que dicen que no, que es el domingo. Y si no guardan el domingo, hermanos, condenan a la gente. Y si no guardan el sábado, la otra secta condena a la gente. Todo basado
en prácticas ceremoniales, en fiestas, en días, en comidas. Me gustó mucho la enseñanza, hermanos, que dio el jueves el pastor Ale. Lástima que ustedes, hermanos, no tienen ganas de que Dios haga la obra con ustedes. No tienen nada de ganas de entender, porque si tuvieran, usted vendría los jueves, hermano. Sin embargo, la enseñanza creo que la grabaron y de alguna manera se hará llegar. Pero mi hermano, nosotros vamos a tener que volver otra vez a convertirnos en un esclavo del Señor para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Jesús no hubiera sido exaltado. ¿Saben qué es ser exaltado? Es volver, en el caso de Jesús fue que Él vuelve a la posición que antes tenía y aún más. Ser glorificado significa que a Él, hermano, lo pusieron en la posición máxima, donde ya no se puede más. Él es lo máximo, la suprema y máxima autoridad, y la suprema y más grande belleza que puede haber. Y no me refiero a lo físico, pero toda esa exaltación fue el resultado de la humillación, del que Él se convirtiera en un esclavo del Espíritu Santo. Usted no debería, mi hermano, escandalizarse por esto. Y si hay reacciones internas, créame que es lo que hay en usted, que no quiere que usted entienda. Porque hay cosas dentro de uno. No les digo, hermano, que cuando el Señor me dice, usted quiere ser mi prisionero. Pregunto, ¿usted quiere ser prisionero del Señor? Si usted, hermano, así desde lo más profundo del corazón dice, sí, yo quiero ser prisionero de Cristo. Y si usted le dice, sí, Señor, yo quiero ser prisionero, usted va a ver lo que va a comenzar a sentir por dentro. Alguien va a comenzar a decirle cosas a usted. Algo va a comenzar a suceder dentro de usted negativo y feo. Que es lo mismo que le pasa a uno, hermano, cuando uno habla de ser esclavo de Cristo. Y entonces comienza una reacción en hermanos, en el hombre. No, ¿por qué, hermano? Nosotros no tenemos que ser esclavos, nosotros somos hijos. Pero Jesús no era hijo de Dios. No era el mismo Dios. Y Él no se hizo esclavo. Y su obediencia fue tal que fue una obediencia hasta la muerte. ¿Usted cree, hermanos, que la obediencia del apóstol Pablo no fue hasta la muerte también? Fue hasta la muerte. Y la de Pedro. María, cuando le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. María en ese momento murió. Porque ella sabía que ella era mujer muerta. Si ella quedaba embarazada, soltera, estaba desposada, y si aquel hombre la acusa, a ella la hubieran matado. Ella sabía que ella era mujer muerta. Pero, hermanos, esa es la humillación que nosotros debemos de tener para que el Señor pueda hacer a través, primeramente en nosotros y a través de nosotros, lo que Él quiere hacer. Si nosotros tuviéramos al apóstol Pablo predicándonos acá, hermanos, Pablo nos hablaría de lo que escribió en Romanos, de lo que escribió en Corintios, de lo que escribió en Éfeso, de lo que le escribió a los tesalonicenses. De eso él estaría hablando. Y no es que él menospreciaba el Antiguo Testamento, nada más que él supo verlo. Hay un montón de predicadores, hermanos, que nunca, solo sacan los versículos bonitos de las cartas de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores, etcétera. Solo de esas cosas sacan. Hermanos, lean la Biblia. Lean las cartas. Y pídale a Dios que le ayude a entender. Todas las cartas de Pablo, de lo que nos habla a nosotros, es del propósito y de la función del Espíritu Santo. Del propósito de Dios y de la función. O sea, que el propósito de Dios solo lo puede llevar a cabo el Espíritu Santo con los que se humillan hasta la muerte.
Solo con esos. Si usted no está dispuesto a humillarse, hermano, a ser obediente hasta la muerte, entonces no podemos esperar exaltación. No podemos esperar que nos glorifiquen. Porque para eso Jesús, hermano, fue que Él se hizo, para que nosotros aprendamos a Él. Por eso Él decía, ejemplos he dado. El propósito y el proceso, como les decía, se revelan ahí en Filipenses. Y la clave allí, hermanos, aquí en Filipenses 2, la clave es tomar forma. Tomar forma de. Y llegó a tener la forma más gloriosa que hoy o que hay. Y eso es lo que Dios hará con nosotros. Cuando Él tomó forma de siervo, entonces él, hermano, lo que le seguía era la exaltación hasta lo sumo. Cuando usted y yo tomamos forma de siervo, nosotros seremos exaltados. O si quiere, cambiemos la palabra exaltación por glorificación. Ser glorificados. ¿Qué es ser glorificados? Es ser hechos semejantes al Señor. Pero esa glorificación nunca viene si primeramente no hay una obediencia hasta la muerte. Y yo creo que nosotros sí debemos de entender el propósito y el proceso. Por eso el tema se llama propósito y función. Cuando hablo de función estoy hablando del proceso que el Señor, que nosotros tenemos que ser, valga la redundancia, procesados. Todos tenemos que ser procesados por el Espíritu Santo. Y yo no estoy hablando, hermanos, nada más para que, hermanos, todos tenemos que ser procesados, porque conozco a muchos hermanos que dicen, sí, hermanos, claro, tenemos que ser procesados por el Señor, pero lo que menos está sucediendo es el proceso. Dice la Biblia que Jesús aprendió la obediencia. Él entró a un proceso. Es como a él le dijeron desde un principio, ¿estás dispuesto a ser obediente hasta la muerte? Y él dijo sí. Hermano, ¿estás dispuesto a ser obediente hasta la muerte? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta, hermana, a perder lo que sea? No, el evangelio de hoy, hermano, no es de perder, es de ganar. Pablo nunca habló, hermano, de ganar cosas. Pablo siempre habló de ganar a Cristo. Y enseñó que para ganar a Cristo había que perderlo todo. Todo lo tengo por basura, todo lo he perdido, todo, dice, para ganarlo a Él. Ah, no, pero el evangelio de hoy, hermanos, es que ganemos las cosas de este mundo. Eso es, hermano, lo que nos gusta. Que nos enseñen, que nos digan eso. Estar en un ambiente así como ese que les digo, que yo estuve en una iglesia, un auditorio grande, y el predicador diciendo, véalo, se está moviendo por allá. Y después dice, no, ya no está allá, se está moviendo por allá, ya no se está allá, véalo, se está moviendo ahí. Y la gente como loca corriendo por donde, según ellos, se estaba moviendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se mueve en ambientes. El Espíritu del Señor se mueve en el corazón de un hombre o una mujer que se humilla hasta la muerte. Ahí es donde Él opera. Él ha venido para cumplir el propósito de Dios. El tomar forma, hermanos queridos, es el proceso. Jesús es el siervo. Cristo es el Dios de gloria. Por eso ya después a Él se le llama Jesucristo. Jesús es la parte humana, lo humano, el que se humilló, el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para llegar a ser el Cristo, el exaltado, el glorificado,
el de arriba, el que está en gloria, por causa de su humillación, o sea, por causa de hacerse esclavo. Debemos entonces entender el propósito de Dios. Dígale al que está a su lado, hay que entender el propósito de Dios. Vamos a ver un momentito, hermanos, libro de Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4:19. Mira qué interesante lo que dice acá. Dice: hijitos míos, decía Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Jesús se ha formado. Amén, hermanos. Amén. No, ahí no dice Jesús. Jesús, usted, hermano, el nombre de él hoy no es Jesús. Aparte que nombre de lo que nos habla es de la naturaleza. Dice Pablo, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. Hasta que es como cuando una mujer queda embarazada y el feto todavía no tiene forma. Llega un momento en que el feto toma la forma, ¿cierto? O sea, ya está formado, ya se formó, ya está formado, ya no es feto, ya ahora tiene forma. Y entonces ya sabemos que el género, hasta de eso nos damos cuenta. Por eso los ultrasonidos y todo eso, hermanos, que se hacen las mujeres embarazadas, a cierto tiempo del embarazo, ya el feto está formado y ya se dan cuenta cuál es el sexo de ese feto. Es algo parecido a lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Hay muchos en la iglesia que son un feto todavía, que todavía no se ha formado nada, que todavía son un puño de arcilla de donde no se ha hecho una vasija. Porque eso no va a suceder, hermanos. Necesitamos pastores, ministros de Dios. Ustedes que me ven por la internet, si me ve un pastor o un profeta o un apóstol o un evangelista, necesitamos ministros que entiendan esto y que comiencen, hermanos, a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Si el modelo que nosotros tomamos de profetas o de ministros es el del Antiguo Testamento, entonces lo que tenemos, hermanos, son anunciadores. Por eso tenemos, hermanos, profetas que dicen que viene una plaga, que viene esta otra cosa, que viene allá, que va a pasar acá. Porque el modelo que ellos tienen es el del Antiguo Testamento. Apóstoles, hermanos, que piensan que esto se trata, hermanos, de reclutar la mayoría de pastores y andar ungiendo gente. ¿Sabían ustedes, hermanos, que a Pablo nadie lo ungió? Este apóstol nadie lo ungió. Aunque digan que en Antioquía y que aquí, que allá, a él nadie lo ungió. Pablo decía: yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por él. Y todos los ministros deben ser iguales, no por hombres, sino por él. Pero lo interesante, hermanos, es que Pablo está hablando acá de un formar. Jesús tomó forma. Entonces, hermano, Jesús tomó, el Dios eterno tomó forma de siervo, pero después vuelve a tomar la forma de Dios.
Todo ese proceso del Señor es un modelo para nosotros, hermano. Él vino a modelar, Él vino a decir, así es como uno es glorificado. Así es como podemos llegar de nuevo a la glorificación. Humillándonos, siendo obedientes hasta la muerte. Si Jesús no se humilla y no se hace obediente, hermano, todo se hubiera ido a la porra. Nada hubiera pasado, nos hubiéramos perdido. Estaríamos, hermanos, aún muertos. Si Cristo no ha sido glorificado. Me acuerdo que cuando Jesús resucitó, una mujer lo quería tocar y le dijo, no me toques, porque aún yo no he sido glorificado. Me contaminas. Y nosotros tenemos que ser glorificados. Esto no se trata de estar, Señor, te glorifico, Señor, ¿por qué vamos a estar diciendo que te glorifico si Él está glorificado? Si ya Él está glorificado, más bien es que le digamos al Señor, Señor, glorifícame. Glorifícame a mí, Señor, también. Y entonces el Señor nos dirá, humíllate, hágase obediente hasta la muerte, y yo también te voy a glorificar. Y entonces la misma gloria que yo tengo, usted también la va a tener, porque yo te voy a llevar a mi misma condición, posición, etcétera. Cristo tiene que ser formado, hermano. Ese es el propósito, hermano. Cuando a usted le pregunten a alguien, ¿y cuál es el propósito de Dios para usted? Que Cristo sea formado. Que Cristo sea formado. Que Cristo sea formado. ¿Saben por qué Pablo estaba orando y diciendo a los Gálatas, hermano? Porque a los Gálatas se habían metido un montón. Vean lo que dice, hermanos, acá en el versículo anterior. Dice, en el versículo 16 de aquí de Gálatas 4, dice Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Por qué Pablo se hizo enemigo? Porque les decía la verdad. Ya los Gálatas, mis hermanos, los Gálatas habían comenzado bien. Pero de repente, hermanos, comenzaron a recibir otro evangelio. Y les comenzaron a explicar y a decir, hermanos, que ellos tenían que circuncidarse, y que ellos tenían que bautizarse, y que ellos tenían que comer algunas comidas y guardar algunos días y algunas fiestas, y hasta vestirse, hermanos, con ciertas ropas y un montón de cosas más. Y entonces cuando Pablo comenzó a decirles que eso no es, entonces les cayó mal. Dice aquí que se enojaron con él, ¿verdad? Dice versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y entonces les dice, de esos que predican, hermanos, de esos que predican, que esos que no tocan las enseñanzas de Pablo. Póngale cuidado a los predicadores, a ver, hermanos, si ellos usan las cartas. Si usted y yo tuviéramos a Pablo predicando acá, Pablo de lo que nos estaría hablando es de esto. Nos diría que sí, que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, claro. Pero que son sombras y tipos y figuras. Y que los profetas eran profetas que anunciaban la venida del Señor, la que ya vino. Y que ya hasta ahí. Por eso es que dice que los profetas eran hasta Juan el Bautista. Ya no hacían falta más, porque ellos estaban profetizando la venida del Señor. Al aparecer el Señor, ya no hace falta que profeticen más eso. Ni juicio, ni ninguna de esas cosas. Necesitamos profetas hoy que hablen de Cristo, que prediquen a Cristo, que enseñen a Cristo, que guíen a la gente a Cristo, que conozcan a Cristo. Claro, pero vienen acá, hermanos, al no entender el propósito, entonces no vamos a entender, hermanos, nada. Si nosotros entendemos el propósito por el cual Cristo vino y qué es lo que el Padre se propuso aún antes,
de la fundación del mundo, nosotros vamos a entender con muchísima facilidad todo lo que el apóstol Pablo y aún hermanos Pedro, Santiago o Juan o el apóstol Juan escribieron. Mira, entonces dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos. Eso es lo que hacen hoy, eso es lo que tienen la mayoría de los ministros hoy, hermanos. El verdadero ministro no está tratando de atraer gente. Hoy un montón de hermanos de ministros o apóstoles que se llaman así, lo que quieren es tener entre más número. Dicen: yo tengo iglesias en Brasil, y tengo iglesias en Colombia, y tengo iglesias allá en Europa, y tengo iglesias en África. Y ellos andan reclutando, parecen hermanos los proselitistas del tiempo antiguo o los judaizantes que aquí habla el apóstol. Ellos quieren, hermanos, atraerlos. Decía el jueves en la enseñanza Alex, según Primera de Corintios capítulo 2, Pablo dice: yo no bauticé a unos cuantos. Cuando Pablo bautizó a unos cuantos porque no entendía, pero cuando él entendió, él dijo: a mí Dios no me mandó a bautizar, y paró, ya no más. Pero otros hermanos lo que quieren es bautizarlos para ellos, para ellos. Yo he bautizado 50, yo he bautizado 1000, yo he bautizado 80,000, yo he bautizado como 100,000. Y entonces, hermanos, lo que quieren es como atraerlos hacia ellos. El verdadero ministro de Dios no está pensando en atraer a nadie hacia ellos. El verdadero ministro de Dios está moviendo a la gente para que Dios cumpla en ellos el propósito. Yo me doy por satisfecho hoy, hermano, que usted diga: sí, Señor, quiero ser tu esclavo para que tú cumplas en mí tu propósito. Estoy orando por eso, hermano, de verdad. Estoy orando, hermano, para que usted sea un santo de verdad, para que usted sea 100% obediente, para que usted vuelva a amar el congregarse, para que usted desee estar con el cuerpo de Cristo, para que deje de estar pensando en las cosas de este mundo. Y yo no estoy diciendo que no haga falta algunas cosas, pero ¿por qué no le creemos al Señor que eso vendrá por añadidura? Si buscamos primeramente el reino de Dios, o sea, si buscamos que Dios cumpla su propósito en mí. Mira, estoy diciéndole, hermano, que debemos entender el propósito de Dios, y este es el propósito: que Cristo sea formado. Para Pablo no había otra cosa más importante que Cristo fuera formado en aquellos que se habían hecho como fetos ya. No es que ellos se habían ido al mundo en el sentido que nosotros lo entendemos hoy. Es que ellos, hermanos, se habían desviado del propósito, y ahora ellos estaban, hermanos, volviendo a las prácticas de cosas externas: ceremonias, ritos, comidas, bebidas, guardar días, guardar fiestas. Y que según así ellos estaban agradando a Dios. No crea, hermanos, que estos predicadores, estos que Pablo llama judaizantes, no crea que ellos no hablaban de Dios. Ellos le decían a la gente que sí, que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador, pero que ellos, aparte de Cristo, necesitaban otras cosas más. Nosotros no necesitamos otras cosas más, hermano. Nosotros lo que necesitamos es la obra de Cristo en nosotros. Es que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y como la dije al principio, hermano, de verdad no se enoje conmigo con lo que le voy a decir, pero algunos de ustedes, hermano, qué mala costumbre, porque usted llega tan tarde. ¿Por qué? Deberíamos de estar aquí todo el mundo faltando 5 minutos para mínimo, para a la hora que comienza la reunión. Entiendo, hermano, que le pase una vez o 2 veces por alguna circunstancia de presas o lo que sea, pero eso no tiene que convertirse en tu costumbre.
Si Cristo está siendo formado, hermano, si usted está siendo conformado o Cristo formado en usted, usted no puede seguir siendo ese mismo, ese desobediente, ese rebelde, esa insujeta, ese malcriado, ese no, hermano. No me queda otra cosa más que orar y decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, oro hasta que Cristo sea formado. Oro hasta que Cristo sea formado. Eso estoy clamando a Dios por ustedes, hermanos. Y también por mí. Tenemos que entender el propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, ni lo voy a buscar. Bueno, busquémoslo. Porque estoy definiéndoles cuál es el propósito de Dios. Cuando a usted le pregunten a alguien, o que usted, hermano, sí, que le pregunten: hermano, ¿cuál es el propósito de Dios? Algunos dicen: yo nací para un gran propósito. No, hermano. Si hablan de este propósito, de este que vamos a ver, entonces sí. Y si no hablan de este, entonces no. Dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, se han pasado muchos años. Ya han pasado muchos años sobre muchos de nosotros. Y esto, hermano, no está sucediendo. Vean otro pasaje más, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Este es el propósito de Dios, hermanos. Este es el propósito de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ajá. O sea, el día que una persona nace de nuevo, se convierte en un hijo de Dios. Pero ahí apenas comienza el proceso. ¿Usted cree que los Gálatas, que Pablo estaba orando para que Cristo fuera formado, no eran hijos? Sí, ya ellos habían nacido de nuevo. Pero Cristo no había sido formado en ellos. Es triste, hermanos, cuando las personas cuando nosotros basamos nuestra confianza en frases como: hermano, Dios me ama tal como yo soy, y pensamos que ya eso es suficiente, nada más. Y ya, que eso es todo, que de lo que se trata es que Dios me ame. Pero Dios no ama a todo el mundo. Dios ama, hermanos, al más vil pecador y ama al más santo. Dios ama también al perro y al gato. Y los árboles, Dios los ama. Todo lo que Él hizo, Él lo ama. ¿Usted cree que a Dios no le duele la devastación que ha tenido el planeta? Pero esa no es la prioridad de Dios. Dios ama a todos. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que Cristo se ha formado. Véalo aquí. Dice: amados, verso 3, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano? Así es como comienza, hermano, el proceso para que Dios pueda cumplir en nosotros el propósito. Yo no puedo cumplir el propósito de Dios, ni usted tampoco. ¿Cómo yo me voy a formar solo a la imagen de Cristo? Es como, hermanos, como pensar que una vasija se puede hacer sola.
No, no, hermano, una vasija no se puede hacer sola, y las que hay no se hicieron solas. Hubieron las manos de un artista, de un artífice que las formó. El hombre, para que sea semejante a la imagen de Dios, tiene que ser tomado por las manos del Espíritu. El Espíritu es el que le tiene que dar la forma de Cristo. El Espíritu es el que tiene que conformarlo a esa imagen. Pero con esa idea que tenemos de la función del Espíritu, que pensamos, hermanos, que es para sentir escalofríos y calambres, que pensamos que es para que yo hable un enredijo de lengua, conste que oro en lenguas en mi casa. Y a veces aquí se me salen, pero sé que no tengo que hacerlo. Y tal vez hablo más lenguas que muchos de los que están acá. Y algunos nunca han hablado en lenguas, pero eso no significa nada. Ni el que habla, ni el que no habla. Porque eso, hermano, no es la formación de Cristo. Cristo no andaba hablando lenguas por todo lado, pero Él hablaba la lengua de Dios. Las palabras de Él eran palabras de vida eterna. Él hablaba en el arameo, en el idioma que se hablaba ahí. En ese idioma era que Él hablaba. Y esas palabras que Él hablaba eran palabras de vida eterna. Tenemos que hablar en el español porque somos ticos, Costa Rica, hablamos español. Hable en español, pero hable palabras de vida eterna. El Espíritu, hermano, la función del Espíritu es formarnos a la imagen del Señor. Eso está sumamente claro en 2 Corintios capítulo 3. Dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pero ¿cómo nos va a transformar Él, hermano, si no nos rendimos, si no estamos entendiendo el propósito? Una vez que yo entiendo, hermano, que lo que Dios quiere es formar a Cristo en nosotros, entonces, hermano, y entiendo que Dios no está preocupado por ninguna otra cosa, que Él suplirá las necesidades, hermano, conforme a sus riquezas en gloria, y que vendrán como añadidura. Pero cuando yo entiendo que lo que Dios quiere es llevarme a esa misma gloria de su Hijo Jesucristo, o sea, hacernos semejantes a su Hijo. O qué pensamos, que como un día de estos escuché a alguien por ahí, o lo leí, de un hombre decir: ¿cómo van a ser esos pastores cuando lleguen al cielo? Y que no se hablan en la tierra con otros pastores, ¿cómo van a ser cuando lleguen al cielo? Y yo le escribí y le digo: esos no van a ir al cielo, no se preocupe, no van a ir al cielo, no van a ir al cielo. ¿Cómo van a ser, hermano? Dice, si no se hablan en la tierra, si aquí en la tierra no le hablan a otros pastores, dice, ¿cómo van a ser cuando lleguen al cielo? No, eso no van a llegar a ningún lado, hermano. Si usted no le habla a alguien, hermano, o sea, si usted no le habla a alguien porque aquel no le habla a usted, porque no le ha pasado a usted, hermano, que a veces uno saluda a alguien y le vuelven la cara y no le hablan a uno. A mí sí me ha pasado. Que hay gente que no le quieren hablar a uno. Bueno, es un problema de ellos. Esos no van a ir al cielo tampoco. Pero nosotros no debemos estar enojados con nadie, porque tampoco usted va a ir al cielo si usted está enojado con alguien. Háblele a la gente. Si no le responden, hermano, el vecino, por lo menos, hola, ¿cómo amaneció? Y si no le responde, allá él. Hágalo 2 veces y a la tercera, si ya no le habla, pues tiene un problema. Pero ¿cómo vamos a decir, hermano, que cómo van a ser esos pastores que no le hablan aquí en la tierra a alguien? ¿Cómo van a hacer cuando lleguen al cielo y lo vean ahí en el cielo? ¿Qué van a hacer? Un pensamiento tan tonto. Y porque si entonces, hermano, yo puedo estar enojado acá en la tierra con no hablarle a nadie, voy a ir al cielo y sí, hermano, comamos y bebamos, hermanos. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ven, una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es que se manifieste lo que hemos de ser.
Y lo que hemos de ser es que seamos como Cristo. Algunos se escandalizan de esto, hermano, porque piensan que son ellos los que se tienen que hacer. Hermano, no entendemos nosotros que nosotros nos convertimos en un poco de polvo. Porque Jesús, el Padre dijo, el día que de él comas ciertamente morirás, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces estamos pensando que está hablando de que los metieron en una tumba, pero todas estas personas, hermanos, toda persona que está separada del Señor, lo que Dios ve es un poco de polvo, un poco de arcilla. Y así llegamos usted y yo al Señor como un poco de tierra, hermano, sin forma, no teníamos forma de nada, y algunos todavía no tienen forma de Cristo. Cristo tiene que ser formado, porque algunos no tenemos todavía la forma de Cristo. Y esa forma de Cristo solamente la puede hacer el Señor cuando el hombre se humilla bajo la poderosa mano del Señor, que es el Espíritu. Vean lo que sigue diciendo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta expectativa, todo hombre y mujer, hermano, que tiene la expectativa de que el Señor lo va a glorificar. En Hebreos capítulo 2 dice que el Señor, que el plan, que la meta, que el sueño, que el deseo del Señor es llevar muchos hijos a la gloria. Pero ¿qué pensamos de la gloria? ¿Qué piensa usted que es la gloria? Un lugar donde vamos a ir, que la gloria es un sitio y que el infierno es otro sitio. ¿Eso es lo que pensamos? No, cuando dice que el deseo del Señor es llevar muchos hijos a la gloria, realmente lo que está diciendo es: el deseo del Señor es hacer de todos sus hijos hombres y mujeres que sean exactamente igual que Cristo. Y eso es lo que dice acá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza es expectativa? Entonces yo tengo una expectativa: Señor, tú me vas a glorificar, tú lo vas a hacer, Señor, hazlo, Señor. Tengo esa esperanza, esa expectativa en Él. Y entonces cuando uno comienza a tener esta expectativa de saber que es Él el que nos cambia, de que es Él el que nos va a ir transformando de gloria en gloria, entonces se cumple lo que dice el versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Usted tiene esa expectativa del Señor? Esa esperanza. Señor, tú me vas a cambiar día con día. Señor, entiendo que yo tengo que ser conformado a tu imagen. ¿Usted cree, hermano, que Dios va a tener un montón de personas allá que son que siguen así como lo dijo ese pastor? Gente que no se habla con otros, que van a ir al cielo, según él. Que van a ir al cielo, hermano. Y siguen siendo mentirosos, y siguen siendo ladrones, y siguen siendo chismosos, y siguen siendo adúlteros y fornicarios, y están alborotaditicos ahora en diciembre. Que ganas de ir allá, que ganas de ir acá. Tengo esta expectativa por esto y por esto otro. Quiero allá, que de por sí eso no es malo, hermano, ¿qué importa? Y comenzamos a justificarnos. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero todo aquel que tiene esa esperanza en Él, a sí mismo se purifica. O sea, comienza a ser semejante a Cristo. Porque aquí lo dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado, ven, hermanos, ve que tiene que ver con el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Hermanos, ¿saben dónde colocaron esto? Lo colocaron, hermanos, allá al final. Pero el apóstol Juan está hablando a personas que estaban vivas y que ellos iban a ser semejantes al Señor cuando la manifestación del Señor viniera a ellos. No estaba hablando de algo que iba a suceder en el futuro, 2000 o 3000 años después, porque ya hace casi 2000 años que están esperando esa manifestación.
Yo espero que a estas alturas usted no esté esperando que el Señor va a venir en la nube, que usted entienda que lo tiene dentro de usted. ¿O no? ¿No está en usted? Porque si Cristo no está en usted, usted no es hijo o usted no es hija de Dios. ¿Y para qué se va a poner a pelear, a tratar de defender que sí, que viene? Hermano, es que ahí la Biblia dice, porque no entiendes el propósito de Dios. Y por eso nunca serás transformado. Seguiremos entonces siendo la misma cosa de siempre. Mentirosos, chismosos, chichosos, malcriados, insolentes, vulgares. ¿Y qué decir de lo demás? Adúlteros, fornicarios, borrachos. No puede ser, hermano, que eso siga. Porque todo aquel que tenga esta esperanza en Él significa que yo estoy creyendo que Él, hermano, el alfarero, el artista, está tomando este poco de tierra, esta arcilla, y está haciendo algo hermoso semejante a Él. Eso es lo que dice acá. Y ese es el propósito de Dios. Porque eso fue lo que se perdió. Y termino con esto, hermanos. Termino con Efesios capítulo 1. Vamos al libro de los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ponga cuidado, hermanos. Nada más se lo leo y le explico muy rápido porque ya son las 8. Dice el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió? ¿Para que seamos qué? ¿Para que seamos qué? Y sin mancha. ¿Ustedes creen que un santo, hermano, no le habla a otro? Sí, a los santos son así, hermanos, ellos no le hablan a otro. Para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos santos y sin mancha. Usted no puede quitarse ni las manchas ni llegar a ser santo. Eso solo lo puede hacer el Señor. Ese es el propósito de Dios. Algunos le llaman el propósito eterno. Y aquí habla de eso. Vamos a seguir. Dice verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de esa gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ojo con el verso 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Dice: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, aquí de lo que este versículo 9 de lo que nos está hablando es de lo que el Padre se propuso en Él. Dios se propuso en Él algo. Y lo que Dios se propuso en Él fue hacer a los hombres santos y sin mancha, hacerlos semejantes a su Hijo. Pablo lo dice en Romanos 8, 28 y 29. Nos predestinó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que todos seamos como el Hijo, como Jesús o como Cristo, como está el Señor. ¿Cómo está Cristo hoy? Glorificado. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le exaltó hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo más bajo y se hizo obediente hasta la muerte. Primero tomó forma de siervo y después, hermano, fue exaltado a la posición que él tenía antes de tomar forma de siervo. Tomó forma de siervo para que nosotros entendamos que tenemos que tomar forma de siervo para que podamos ser exaltados hasta lo sumo. O sea, para que
para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Desgraciadamente, hermanos, algunos agarran Efesios y se lo aplican así ya. Mire, es que aquí dice que ya nosotros somos eso. Mire, es que aquí dice, hermano, es verdad, aquí dice eso. Pero Pablo no estaba hablando de los cristianos del futuro que se lo aplicaran de esa manera. Pablo les había predicado mucho a estos efesios. Pablo les había enseñado el evangelio que Dios le había dado a él. Pablo les predicaba lo que dice Hechos capítulo 26. Y ahora, hermanos, ahora él les puede decir cosas a ellos que sí son reales ya en ellos. Pero me gustaría, hermanos, terminar con esto. Dice el verso, dándoles a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios le dio a conocer cuál era la voluntad de Él, ese misterio. Nosotros, hermanos, muchas veces hablamos, hermano, la buena voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y no pasamos de ahí. Y si nos dicen, defina esa buena voluntad que es agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta, ¿cómo la definimos? Bueno, es que Él es bueno, hermano, Él nos ayuda en esto y nos ayuda en esto y nos da esto y nos da acá y nos provee y nos suple. Pero aquí no está hablando de eso, hermanos. Aquí está hablando de lo que Él, hermanos, se había propuesto de antes, cuando ni siquiera usted y yo existíamos, no había humanidad. Y Él lo entiende dentro de sí. Él dijo, me voy a hacer un pueblo, voy a hacer muchas personas, voy a hacer muchos semejantes a mi Hijo. Y después comienza, hermano. Por eso cuando usted lee Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero ese hombre que Él hizo a imagen y semejanza, se los hizo como Él lo propuso. El propósito de Dios, hermano, era antes de que existiera todo, no había nada. Y Él propuso, dijo, voy a hacer una creación semejante a mi Hijo, que sean como mi Hijo. Y comenzó, hermanos, con Adán y con Eva. Por eso dice que Él tomó polvo de la tierra y formó a un hombre. ¿Ven la palabra formar? O sea, lo hizo como Él. Pablo dice, hasta que Cristo se ha formado. El Padre tomó a tierra y formó. Hermano, el hombre sin Cristo es tierra. Y ese hombre tiene que ser formado a la imagen de Dios. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Y entonces aquí es donde nos hacemos obedientes, donde nos humillamos, donde nos sometemos al Señor. Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, que tu voluntad se ha hecho. Y entonces Dios nos comienza, dice Pablo, Él nos reveló. Vean qué interesante, hermano. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso está haciendo Dios hoy, dándonos a conocer el misterio, la misteriosa voluntad de Dios, el misterioso deseo de Dios, la misteriosa intención de Dios. ¿Cuál era? Hacer al hombre a la imagen y a la semejanza de Él. No hay un solo hombre en la tierra que nazca de una mujer que tenga esa imagen. Necesitamos primero que todo convertirnos en hijos de Dios. Eso es lo primero que necesitamos. Y a los que lo recibieron se les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y después de que nacemos de nuevo, hermano, tenemos que entregarnos a la voluntad, a esa voluntad misteriosa de Dios, pero que ya no es un misterio. Ya para nosotros, a partir de hoy, ya no debe ser un misterio, porque la voluntad de Dios es que usted y que yo y que todos los hombres de la tierra seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, ese propósito es la intención de Dios. Dios, hermano, Dios no habló con nadie, Él habló consigo mismo y dijo, yo lo haré, yo lo haré. Nadie me va a ayudar, nadie puede intervenir en esto. Yo soy el que los voy a hacer como mi Hijo. Yo los voy a hacer a ellos como mi Hijo. Eso es lo que dice acá. Cuando sucedió eso en la eternidad pasada, dicen algunos,
Se lo propuso él y dijo: lo haré, yo lo voy a hacer. Entonces él dijo: yo voy a hacer a Carlos así, yo voy a hacer a Eladio así, yo voy a hacer a Esmeralda así, yo voy a hacer a Jorge así. Ahora, si usted entiende que ese es el propósito de Dios, la voluntad de Dios, que ya no es secreta, que ya no está oculta, entonces ríndase a Él, hágase obediente a Él y dígale: Señor, yo no puedo cambiar, porque al cielo no vamos a ir si estamos enojados con alguien. Al cielo no vamos a ir si seguimos practicando el pecado. Al cielo nadie va a ir, hermano, si seguimos siendo el mismo viejo hombre. Ríndase a Él. Y entonces, si nos hacemos obedientes hasta la muerte, como nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente, entonces el que exaltó al Señor también nos exaltará juntamente con Él. No esperemos exaltación sin humillación. Jesús nunca fue exaltado, nunca fue glorificado si Él no se hubiese humillado, haciéndose obediente hasta la muerte. Él nunca hubiera sido exaltado. Pablo entendió eso. Por eso Pablo, hermano, dijo: yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy prisionero de Jesucristo, yo soy siervo de Jesucristo. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que ser. La otra semana solo hay culto el domingo a las 4 de la tarde. No hay culto de hoy en 8, no hay culto. Hay culto, reunión o celebración, le llaman algunos, solo a las 4 de la tarde. Hermano, los espero. Comience a hacerse obediente hasta la muerte. Hágase obediente, ya es tiempo. Ya deje de estar poniendo pretextos. Ya deje de estar anteponiendo cosas. Que ya usted, hermano, hoy ya usted sabe cuál es el propósito de Dios. Entréguese para que Dios cumpla el propósito. Porque el único que puede cumplir el propósito es Dios. Porque nosotros, por nosotros mismos, lo único que podemos hacer es inventarnos o volver a la vieja religión, como les pasó a los Gálatas. Volvieron a la vieja religión. Comidas, bebidas, fiestas, circuncisión, bautismos. Y le dice Pablo: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque a ustedes los fascinaron. ¿Quién los fascinó? ¿Por qué volvieron a lo viejo? Ay, hermanos amados, yo no sé qué pasaría, hermanos, si aquí llega alguien, y seguro ustedes en la calle se lo van a encontrar: hermanos, el pastor de ustedes está equivocado, ese pastor de ustedes, hermanos, no entiende, ese pastor de ustedes no cree en la cena, ese pastor de ustedes no cree en los bautismos, váyanse de ahí. Eso fue lo que pasó con los Gálatas. A ellos los comenzaron a judaizar, a ellos los comenzaron, hermanos, a meter en esas prácticas. Y Pablo les dijo: así no es. Así no es. Así no es como Cristo va a ser formado. Así no es como Él va a ser formado. Él va a ser formado cuando Él mismo lo haga. Cuando Cristo sea revelado en nuestro corazón por el Padre. Cuando Cristo, hermano querido, se encargue Él mismo de glorificarnos. Hebreos 2:10 dice que el plan de Él es llevar, llevar muchos hijos a la gloria. O sea, hacer de cada uno de aquellos que se rindan, hombres y mujeres, que tengan la misma gloria que Él, que sean como Él. Porque la gloria no es un lugar, la gloria del Padre se llama Cristo. Y todos nosotros seremos llevados a ser semejantes a Cristo si nos humillamos hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Póngase de pie, hermano.